Hola a tothom, bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies per acudir a aquest conversatori que tindrem ara sobre comunitat, reconstrucció i resiliència. Jo soc l'Elisabet Diago Navarro, soc la coordinadora del Hub de Preparació i Resposta a East Global i estic acompanyada de tres magnífics ponents. La primera és Olga Varela, que es investigadora y gestora de proyectos en la Fundación Ibercibis, que es una institución líder en ciencia participativa en España y Europa. Actualmente coordina la implementación de estrategias participativas para la observación y obtención de datos participativos, así como de actividades de reconstrucción de la memoria. Hoy en particular nos va a hablar del proyecto Flood to Now. Como formación está formada en filosofía por la Universidad de Antioquia, en Colombia, y es doctora de Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Valencia. Y tiene una sólida trayectoria académica como docente universitaria, con trabajos de investigación que abordan la historia y filosofía de la física, estudios sociales de ciencia y tecnología con una mirada interdisciplinar que integra perspectivas epistemológicas, sociales y técnicas. Gràcies, Olga. Segon, tenim a Panayota Kotsila, que Panayota és investigadora sènior de ICTA de la UAB i directora principal del proyecto quinquenal ERC Embrace, que analiza los factores que configuran la vulnerabilidad climática de los inmigrantes relacionada con el calor extremo, las tormentas, las inundaciones y las enfermedades transmitidas por vectores, y cómo los conocimientos situados influyen tanto en sus propias capacidades de respuesta como en la adaptación climática urbana en general, hacia enfoques más eficaces y justos. Es bióloga de formación con un máster conjunto en estudios ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Aveiro y un doctorado en estudios de desarrollo por la Universidad de Bonn, del Centro de Estudios de Desarrollo CEF. Y muchas gracias, Panayota. Y por último tenemos al doctor también Luis Romero Renau. Luis de Romero es geógrafo, investigador y activista. Es doctor en geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis sobre planificación territorial durante el boom económico de 1996 al 2007. Ha trabajado como investigador postdoctoral en la Universidad Laval y en la de Quebec en Montreal, en Canadá. Es profesor, también ha sido profesor visitante en la Universidad de Friburgo, en Alemania, en la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Temuco, también en Chile. Es coordinador de diferentes proyectos de investigación sobre conflictos territoriales, urbanos y ambientales ligados a la planificación urbanística y territorial en España, así como conflictos sobre el agua. Y recientemente está trabajando en la planificación desde la perspectiva de los comunes como herramienta de gobierno, gestión urbana y rural. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues lo que nos une, lo que queremos, bueno, las lecciones que hemos aprendido de la pandemia es que existen múltiples debilidades en gobiernos, sistemas públicos, economías y sociedades en general a la hora de prevenir y gestionar amenazas de salud global. Se necesitan unas capacidades efectivas y eficientes en este ámbito, en el ámbito de la prevención, preparación y respuesta, porque el incremento acelerado de la interconectividad mundial con la movilidad humana de bienes y servicios y el impacto que tiene la crisis del cambio climático, junto con la urbanización descontrolada, aumentan muy significativamente las probabilidades de que se produzca una nueva crisis sanitaria importante a nivel mundial en el futuro próximo y que puede ser de origen infeccioso ambiental, climático o natural. Y por citar algunas de las tendencias de factores de riesgo climático en Europa, en los próximos años se prevé que la temperatura media aumente, que se produzcan más olas de calor a medio y largo plazo, con unas precipitaciones totales que disminuyan, pero que a su vez aumentan las probabilidades de que existan lluvias torrenciales y existen más riesgos de sequía. Esto hace
que por eso hemos traído a estos expertos que nos van a hablar precisamente de riesgos naturales como pueden ser las inundaciones y el efecto que tienen las olas de calor en salud. Estos problemas que son complejos necesitan una visión sistémica integrada, con un conocimiento que va más allá de una sola disciplina, sino que tiene que ser interdisciplinar y transdisciplinar, y que tiene que haber una colaboración entre diferentes sectores y a multinivel, que incluya a las comunidades dentro de las estrategias que se hacen para intentar minimizar los riesgos. Por ello, pues vamos a comenzar con unas breves presentaciones de cada uno de ellos. Tienen 5 minutos cada uno para que nos hablen de los estudios de caso que tienen, que nos hablen de qué territorios han estudiado, cuál es el riesgo natural al cual se han enfrentado, las comunidades y si existen grupos vulnerables o no en estos riesgos que se ha trabajado. Entonces, empezamos por Olga, que en el proyecto Flood to Now ha estudiado las inundaciones en la cuenca del río Arga en la Comunidad Foral de Navarra y la del río Francolí en Tarragona. Adelante. Bueno, este proyecto, en realidad el foco del proyecto, digamos el objetivo principal, es mejorar los sistemas de previsión y prevención de las inundaciones. Entonces, en realidad, digamos que el objetivo central está más puesto en los expertos que en las comunidades. Sin embargo, consideramos, pues, y es yo creo que algo que se va repitiendo y que se va viendo mucho en todas las, como en todos los proyectos que se hacen sobre mitigación del riesgo en cuestiones ambientales y en inundaciones en particular, es que se pueden hacer muchas acciones, pero si no se integra a la comunidad dentro de esas acciones, pues es la comunidad precisamente la que tiene que entender y la que tiene que saber qué es lo que está pasando. Entonces, este proyecto, a pesar de ser tan técnico, pues quisimos involucrar a las comunidades y hacer actividades, sobre todo de memoria histórica, para que ellos nos compartieran sus datos, porque hay datos sobre el nivel del agua, la mancha de inundación, ¿cierto? Hasta dónde llegó exactamente la mancha de inundación en algunos episodios, bueno, la altura del agua, cosas en general, y también, bueno, como recibir información de la comunidad y nosotros también, pues un poco como dar nuestro conocimiento, pues lo que nosotros sabemos, como más muy de diálogo, ¿cierto? Entonces, la cuenca de Arga es una cuenca pues, que tiene un riesgo de inundación muy alto, sin embargo es una inundación que es lenta, ¿cierto? Que se ve venir y se puede ir avisando, mientras que la cuenca del Francolí es como de inundaciones muy rápidas y violentas, pero que no suceden regularmente, sino cada como periodos de tiempo muy espaciados. Entonces, claro, la relación de las comunidades con sus ríos es muy distinta al tener los dos ríos comportamientos pues tan diferentes, ¿cierto? Entonces, ha sido muy interesante pues observar como la diferencia de estas comunidades, cómo perciben el riesgo, cómo lo afrontan, cómo se preparan o no se preparan, ¿cierto? Vale. Ha sido muy interesante. Perfecto, muchas gracias. Luego intentaremos ahondar un poquito más en la de percepción de riesgo y cómo lo ven. Vale, muchísimas gracias, Panayota. Sí. Yo estaba trabajando hace un tiempo con comunidades migrantes del sur global que viven en ciudades europeas. Entonces, los estudios de piloto que hemos hecho, uno fue aquí en Barcelona, otro en Berlín, en el barrio de Neukölln, aquí en Barcelona, en el Raval. Y hoy iba a hablar un poco de este proyectito en el Raval, que ahora con el nuevo proyecto vamos a extender a otros barrios de Barcelona y del área metropolitana. Entonces, en este proyecto, ¿cómo involucramos a las comunidades y especialmente a gente migrante? Con metodologías participativas, como es el fotovoz, que es una metodología que pide a los participantes de expresarse no solo con entrevistas y con explicación verbal, sino también sacando fotos de las situaciones o los espacios donde se sentían más o menos cómodos durante una ola de calor. Y basado en eso, pues
En Raval fuimos porque, por varias razones. Una es que hoy en día el 60% de la población de sus 48.000 habitantes es gente que ha nacido fuera de España y 53% de eso son extranjeros registrados procedentes principalmente de países como Pakistán, Filipinas, Bangladesh y América del Sur. Esto hace que Raval es un barrio diverso, el más diverso de Barcelona, pero a pesar de su riqueza cultural, digamos, sus residentes tienen ingresos de los más bajos en la ciudad. Y también la densidad de este barrio es muy alta, casi 44.000 personas por kilómetro cuadrado, unas 2,7 veces más que la media de Barcelona. Y la mayoría de los edificios en el barrio de Raval fueron construidos antes del 1960, lo que hace que no están bien preparados para resistir al calor. También Raval históricamente tiene una larga historia de abandono y de estigmatización, pero también una historia importante de movimientos que surgieron desde, por ejemplo, el movimiento obrero en el siglo XIX. Y esta dualidad ha marcado al barrio desde hace siglos, generando una mezcla, ¿no?, entre dificultad de sobrevivir y espíritu de comunidad. Bueno, este estudio se enfoca en las personas migrantes, como he dicho, pero quienes suelen ser más afectadas por el cambio climático, no solo por las desigualdades sociales, el racismo, las discriminaciones, pero también porque los países de origen han contribuido menos al cambio climático. Entonces vemos una injusticia climática doble o triple, podemos decir, porque también las medidas de adaptación no llegan a estas personas. Y, bueno, por último, decir que aunque consideramos Raval como un barrio, digamos, altamente vulnerable, también decir que en 2022, por ejemplo, fue el barrio que ha registrado el número más alto de noches tropicales, donde la temperatura no baja, creo que es bajo 22 grados o algo así. O sea que realmente noches donde no puedes descansar bien por el calor. Y también que tiene un porcentaje muy alto de pobreza energética, que la gente no puede bajar la temperatura en sus casas por el uso del aire acondicionado u otros aparatos. Y también que la mayoría de las personas son inquilinos, alquilan su lugar. Entonces también enfrentan problemas a donde, por ejemplo, cuando hablamos de subsidios a reformar pisos o casas que siempre tienen en mente, ¿no?, el propietario. Bueno, esto un poco del contexto y luego hablamos más de resultados, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Luis. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo quería muy rápidamente lanzar como 3 ideas sobre la DANA, que es nuestra investigación en curso. Había traído unas imágenes, no sé si se pueden proyectar. En todo caso, voy hablando. Primera idea, como se ve en la primera imagen, el desastre antes del desastre. Es decir, cuando tenemos un desastre natural, más allá de lo que pasa, muchas veces nos tenemos que preguntar por qué el grado de destrucción. Esto es un mapa de niveles de pobreza en el sur del área metropolitana de Valencia. La zona más azotana fue una de las zonas más pobres de la provincia de Valencia. En segundo lugar, dentro de este desastre, antes del desastre, vivimos en cuencas mediterráneas. Es normal, natural, histórico que los ríos se desborden. Tenemos instrumentos para prevenir eso. Sin embargo, no había ni hubo ningún instrumento capaz de prever el nivel de precipitaciones y de inundación que tuvo. Y precisamente por eso tenemos, hablando un poquito desde la planificación, un problema bastante importante también en Barcelona sobre nuestros instrumentos de planificación territorial. De los 75 municipios que están oficialmente declarados como en estado catastrófico, más de la mitad tenían planes generales de hace más de 30 años. ¿Qué significa esto? Pues significa que cosas como el cambio climático o el peligro de inundación no se contemplaban. En los principios de los 90 o antes, pues no era una cosa muy importante. Y por último, dentro de esta primera idea, el desastre antes del desastre, se han inundado muchos lugares que en siglos no se habían inundado. Esto es algo nuevo y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. La manera de construir con viviendas en bajos, junto a cauces de ríos, donde viven personas mayores, pues es algo que hay que repensar. Segunda idea fundamental, nuevas geografías del riesgo, fruto del cambio climático y de este evento. Una gran lección de la DANA es que si ha pasado puede volver a pasar, puede de que aquí a 10, a 100 o a 500 años, pero puede volver a pasar y en este sentido, hablando de resiliencia, lo que tenemos clarísimo es
que las comunidades menos resilientes son las personas mayores. El 68% de las víctimas mortales fueron personas de más de 65 años, pero aún así son magnitudes enormes, 300 y pico mil damnificados, 5.000 viviendas que hay que tirar, 70.000 afectadas, 150.000 vehículos inutilizados, etc. Entonces, el nivel de destrucción ha sido bastante considerable, por eso tenemos que repensar, como decía, qué es riesgo, qué es exposición, qué es vulnerabilidad y qué es peligrosidad. Aquí podéis ver muy rápidamente algunas imágenes de un antes y un después en una calle cualquiera de Paiporta, porque realmente lo decía al principio, es que uno no se hace a la idea de esto que hablamos de colapso. Bueno, pues Valencia colapsó y ya está. Entonces hemos colapsado y tenemos que pensar qué hacemos a partir de aquí. Y ya por último, la tercera idea, hablando más de comunidades, que no todos son catástrofes, sino que también surgen esperanzas, surge lo que podríamos llamar una cierta nueva geografía de la esperanza, en tanto en cuanto la ciudadanía, y de esto hablaremos un poco después, ha respondido mucho mejor, eficaz y ágilmente que el Estado. Y esto es bueno y es malo al mismo tiempo. Es bueno porque significa que la ciudadanía no está tan dormida y apática como parece, especialmente la gente joven, y es malo porque tenemos un problema bastante importante de coordinación de administraciones y de acción más allá de los mazón de emisiones y todas estas cosas que no hacemos más de que oír, que está muy bien, pero creo que hay que ir un poco más allá, pero digamos que el mensaje sería positivo en el sentido de que había una ciudadanía con una capacidad de resiliencia, cooperación y ayuda mutua que parecía increíble y que gracias a eso la catástrofe no ha ido a más y nada, de momento ya está y luego seguimos hablando un poquito más. Gracias. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Vale, pues ahora vamos a entrar en materia y entonces vamos a dividir la conversación en los dos grandes riesgos, uno que va a ser inundaciones y el otro que va a ser olas de calor. Entonces las primeras preguntas tanto para Luis y Olga es en vuestros proyectos, bueno, y en lo que estáis estudiando, si las comunidades conocían el riesgo al que se enfrentaban y por qué creéis que existen diferentes percepciones del riesgo en las comunidades que estudiáis. ¿Empiezo yo? Sí, luego primero empieza Olga y luego Luis. Sí. Vale. Bueno, lo que pasa es que como trabajo con dos comunidades tan distintas, ¿verdad? Entonces, cuando el río todos los años se crece un poquito, o bueno, o a veces mucho, pero el riesgo está ahí tan presente, como tan cotidiano en cierto modo, pues ya no solo es que las administraciones, los organismos pues, de protección civil, los expertos, la comunidad misma, pues han logrado como una especie de coordinación que funciona, pues digamos como para las crecidas medianas, ¿no? Pequeñas y medianas. Ha pasado pues también que Larga se ha desbordado, no sé, ha subido más de 2 metros y ha sido pues un poco más inesperado, pero en cierto modo en Navarra pues la gente conoce el riesgo, está medianamente bien adaptado, las calles están bien trazadas según la mancha de inundación, los sistemas de emergencia funcionan bastante bien, entonces son automáticos, la gente evacúa los coches de ciertas calles cuando empieza a subir el nivel de cierto punto, ¿cierto? Hay una cierta coordinación ahí. Y creo que la percepción del riesgo, pues en lo que pude conversar con la gente, es como que está bien adaptada la percepción que ellos tienen con lo que sucede. ¿Sí? En cambio, en la cuenca del Francolí, pues las inundaciones que han sucedido, pues algunas han estado separadas, no sé, 50 años, 20 años. Entonces un poco se pierde esa percepción del riesgo, no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo. Y yo creo que ahí en las inundaciones eso juega un papel importante porque tanto en Navarra como aquí en Tarragona, ambos municipios, los municipios más afectados, tienen museo de memoria de las inundaciones. ¿Cierto? Pero no es lo mismo que te muestren una inundación que tú estás viviendo más o menos cada ciertos periodos de tiempo a que te muestren una inundación que sucedió en, no sé, en los 80s y tú naciste en el 2000, ¿cierto? Entonces es como que percibes que eso es parte del pasado, de un pasado muy lejano.
Entonces, ahí en esa diferencia de percepción del riesgo, creo que hay que hacer un énfasis en cambiar la forma en cómo hacemos memoria histórica de estos eventos, de modo que sea una memoria más activa, que involucre como mayores emociones en las personas que no han vivido esos episodios, porque el riesgo sigue estando ahí. Claro. Y cada vez va a ser peor, ¿no? Claro. Vale. Entonces, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Pues en el caso de Valencia estamos haciendo un estudio comparando como dos áreas igualmente afectadas en cuanto a inundación y calado en dos municipios muy cercanos, uno es Alfafar y otro es Paiporta, con Julia que está aquí en la sala, y una zona de estudio es un centro histórico consolidado y la otra zona de estudio es una zona de los 90 con centro comercial, industrial, etcétera. Entonces, lo que hay en común es la casi nula percepción del riesgo. Eso para empezar. Las comunidades o los vecinos no conocían que eso pudiese llegar a pasar. Ocurre también que ha habido una enorme falta de una falsa sensación de seguridad. El 47% de las víctimas mortales murieron en su casa. Y murieron en su casa porque no pudieron salir. Y no pudieron salir porque nunca antes se les había dicho o habían visto que vivir en un bajo de vivienda con ventana enrejada, expuesto al flujo de una posible inundación, pues llega a partir del medio metro, la puerta ya aparte no la puedes abrir. Y si a esto añadimos situaciones de vulnerabilidades con personas con dependencia, personas mayores o, por ejemplo, también personas migrantes viviendo, como en el caso del Raval, en situación de infravivienda, pues entonces el problema es mucho mayor. Un 20% murieron en calles o en carreteras, conduciendo, muchas horas después de que ya empezara la inundación, 3/4 de lo mismo. Es decir, por un lado, ni había una percepción del riesgo real por la gestión que hubo en la DANA, tampoco lo había en la ciudadanía. Sin embargo, lo que sí que hay una diferencia enorme es cuando hablamos de la respuesta entre un barrio consolidado donde se ha visto que ha habido desde el momento cero unas relaciones de vecindad que estaban como soterradas, informales, no escritas, pero que estaban, y el proceso de recuperación empezó casi horas después, de reconstrucción, de búsqueda de víctimas, y en cambio en esta zona que los antropólogos llamarían un no lugar, que es una zona de expansión urbanística, comercial, anónima, pues digamos que aunque ha habido mucha inversión de capital, sigue habiendo mucho comercio cerrado, un lugar pues como desértico. Entonces, la respuesta ha sido totalmente distinta, pese a ser en ambos casos unos territorios, como comentaba antes, donde desde el siglo XIII la cuenca del Turia se ha salido, digamos, unas 35 veces. Es decir, en 7 u 8 siglos nos toca a más de una inundación por siglo. Quiere decir que puede haber en una misma generación memoria como para recordar una inundación, pero también, como comentabas tú, se ve más como algo del pasado, de un museo, de una exposición. Hay muchísima documentación en nuestra Riada del 57, pero no se asoció eso con el hecho de que pudiese volver a pasar, porque tenemos también, quizás como sociedad, un tecnooptimismo quizás exacerbado a la hora de pensar que, bueno, que esto no va a volver a pasar y resulta que sí que puede pasar. Y ya por último, la resiliencia y la comunidad puede ser mayor o peor, más fuerte o menos fuerte, si hay un aprendizaje de qué significa una determinada catástrofe, porque uno de los grandes problemas que tuvimos con la DANA fue alerta roja. ¿Qué es una alerta roja? ¿Qué implica una alerta roja? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde no voy? Eso la ciudadanía no lo sabe, porque no se ha estudiado con detalle, porque no se nos ha preparado. Entonces, hay mucho follón con la EMET. Alerta naranja por ola de calor. Bien. Vaya usted a no sé qué refugio o oasis climático. Bueno, pero oiga, es que trabajo hasta tal hora. Es que, quiere decir, hay muchos elementos ahí para analizar, primero, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y entender muy bien el contexto social. Y eso pasó especialmente con el caso migrante, porque tuvimos una sobremortalidad de migrantes. Claro, personas con trabajos precarios en lugares que no tocaban, en momentos que no tocaban, en situaciones precarias. Entonces, claro, es un elemento mucho más complejo esta pregunta, pero diría que, así por terminar, que no se conocía realmente el calado ni la importancia del riesgo. ¿Puedo decir algo para claro. así? Cuando hablas de la sobreconfianza tecnológica que tenemos, pasa mucho que, claro, después de un evento de estos, las administraciones hacen infraestructura que se supone que va a frenar, ¿cierto?, el impacto de estos eventos,
pero nunca sabemos exactamente cuál va a ser la fuerza con la que viene una inundación. Entonces, mucha gente está confiada de que las infraestructuras realizadas van a ser suficientes, por ejemplo, en el caso del Turia que habían desviado, ¿qué tal? Pues en ese caso le sirvió a Valencia para salvarse de algo peor, pero entonces se fue para el otro lado. Sí, hizo de barrera. Entonces, claro. Entonces, sí, a veces el hacer infraestructuras puede generar mucha confianza, pero quizás una confianza que juegue en contra de la seguridad. Claro, pero entonces las zonas que ahora se habían inundado, como el río se había recanalizado por otro, ¿esas anteriormente tenían esa conciencia histórica, memoria histórica de que era zona inundable o fue a raíz de la recanalización del Turia? La inundación se produjo por dos cauces, el río Turia en su tramo medio y hacia abajo, y la cuenca del Pollo, el barranco del Pollo, que es una red dendrítica muy densa de pequeños barrancos que no tienen monitoreo apenas. Entonces, lo que ocurrió fue que las precipitaciones extraordinarias fueron en cuenca alta, más de 700 milímetros en 24 horas, que es una barbaridad. Todo eso se fue para abajo. Y la cuenca del Pollo, que está al sur de la del Turia, pues llegó un momento en que la desembocadura se topó con el pretil del nuevo cauce del Turia, construido precisamente para canalizar las aguas del Turia. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay un debate técnico. Si hubiera existido un desagüe del Pollo al Turia, al nuevo cauce del Turia, el calado de inundación en norte a sur habría sido menor, pero la superficie inundada seguramente habría sido mayor, porque entonces habría saltado al norte del cauce. Entonces, al final aquí está habiendo mucho, diría incluso ruido, mucho debate sobre las intervenciones técnicas necesarias, canalizar la saleta, ampliar el Turia, etcétera. Pero más allá de eso es que no es suficiente. Ahí está la palabra que yo siempre digo que es tabú, es desurbanizar. Por ejemplo, las 6 víctimas de Utiel, que está en la comarca de Utiel-Requena, Río Magro, que es otro sistema, murieron viviendo en viviendas, una vez más, de bajos enrejados, a pocos metros del Magro, personas mayores sin capacidad posible. La UME estaba ahí en Utiel. No los pudieron sacar, es una cuestión, aunque son inundaciones más o menos, no son un flash flood, no es como un tsunami, pero es que, volviendo a lo de antes, no tenemos conciencia de la fuerza del agua. Con 50 centímetros o menos, un coche ya te empieza a flotar. Una puerta igual ya no la puedes abrir, se te hincha la madera y se te atranca. Entonces, es mucho más peligrosa el agua de lo que pensamos. Entonces, más allá de medidas técnicas, yo creo que hace falta mucha educación ciudadana, mucha educación ambiental y mucha planificación en ese sentido. Y sí, y abrir el melón. Nuestro clima ha cambiado. Para Valencia dan 26 grados de mínima este fin de semana. Eso no se ha visto en la vida. Tenemos el inicio más caluroso, bueno, corregirás tú, he leído el otro día, desde que se tienen registros, el junio más caluroso que se tienen registros, rozando los 40 ya en el centro sur de Valencia. Es decir, hay una frase que sí me gusta repetir, nuestras infraestructuras, nuestra sociedad está basada en un clima que ya cada vez existe menos. Entonces tenemos que empezar a reconstruir y organizarnos en función de ese clima y puede que puntualmente eso implique dejar de ocupar ciertas zonas, pase lo que pase. Vale, muchísimas gracias. Vale, ahora una pregunta específicamente para Luis, pero bueno, si tienes algo que añadir. ¿Qué herramientas han utilizado y utilizaron las comunidades y utilizan para implicarse en la reconstrucción durante las primeras etapas del episodio de la Dana y a posteriori? Porque has dicho que hay dos diferencias en dos zonas muy grandes. Si nos puedes ampliar un poquito más esta información. Bueno, eso es un tema curioso porque digamos que en esta zona más de grandes comercios industrial ha habido inversión, evidentemente estamos hablando de grandes empresas que tenían ahí pues Carrefour, MediaMarkt, etcétera. Entonces ha habido una inversión millonaria, también han accedido rápidamente a fondos y se ha apelado mucho a la identidad y al orgullo para poder reconstruir eso. Es decir, aunque son empresas multinacionales, por ejemplo, hay una cosa que me encanta, que es en la reapertura de Bauhaus, que es una multinacional alemana, se hizo una paella para 5.000 personas y se puso una señera ahí enorme como diciendo volvemos y no sé cuántos, ¿no? En cambio, los vecinos del pueblo de Paiporta, que no tienen ese poder económico, pues han ido trabajando más poquito a poco. Yo diría que hay como 3 momentos distintos. Primero hay un momento de estupefacción porque pasan los días y ahí no viene nadie. O
O sea, viene un policía despistado. Yo estuve a las pocas horas en Paiporta, porque soy de Paiporta, y la policía estaba en estado de shock. O sea, no sabían para dónde ir porque era una situación totalmente nunca vista. La Guardia Civil estaba más entretenida persiguiendo a los que estaban asaltando el Lidl que intentando organizar el rescate. Entonces, hay un primer momento de estupefacción, luego hay un segundo momento de aquí no viene nadie, vamos a organizarnos vecino a vecino, calle a calle, de manera muy informal. Las redes sociales dejaron de funcionar, Internet dejó de funcionar bastantes días. Paiporta recuperó el agua potable el día de Navidad. Eso fue el 29 de octubre hasta el 25 de diciembre. La electricidad hasta un mes después. Es decir, que hay un momento de reorganización muy desde cero, ¿no? Y desde abajo. Y luego eso es cuando vinieron todas las mareas de todo el Estado español, ¿no? Atravesando el puente y tal, con mucha organización pues, de tú a tú o mediante pequeñas aplicaciones web, por ejemplo Ayuda Terreta o SOS Dana y tal. Y luego hay una tercera fase que podríamos llamar de institucionalización, que es cuando se empiezan a crear los comités locales de emergencia y reconstrucción, que lo que muestran es una rabia y un descontento con la gestión inmediata posterior a largo y medio plazo, y luego dicen, bueno, si nadie hace nada, vamos a empezar nosotros a presionar, pero ya más institucionalmente. Vamos a organizarnos como comité, tema vivienda, este colegio hay que derribarlo, esta calle aquí nadie ha entrado, por ejemplo, hay que tener en cuenta que hay mucho comercio que estaba cerrado, donde a día de hoy sigue habiendo barro. Hay mucha casa que estaba ya abandonada antes de la Dana, entonces pues un poco haciendo presión en especialmente en la administración más cercana, que son los ayuntamientos, que ahora mismo es donde está habiendo un campo de batalla, incluso de legitimación política de ¿para qué estáis? ¿No? Es un poco el clamor. Habida cuenta también que la administración local puede llegar hasta donde puede llegar, y digamos que estos CLER lo que muestran es, por un lado, toda la problemática que ya era de antes del desastre, exacerbada por el desastre, y con ánimo de construir pues, otro tipo de territorio, más allá de construir. Digamos, la gran pregunta sería de estos CLER, ¿hay que construir exactamente lo mismo en el mismo lugar como estaba después de lo que ha pasado? ¿O igual hay que repensar algunas cosas? Bueno. Genial, muchas gracias. Y Olga, ahora que se acerca el final del proyecto Fruit to Now, ¿qué aprendizajes o conclusiones te gustaría compartir? Bueno, a ver, hay quizás como cosas muy positivas que me han sorprendido mucho de las comunidades, y también cosas que habrá como que estudiar más a fondo y replantearse quizás. Entonces, por ejemplo, el efecto solidaridad absoluta es muy impresionante en ambas comunidades cuando han pasado cosas graves. O sea, nadie se limita con la ayuda. Es impresionante. Siempre en todas las historias que me han contado, en todos los foros y los debates que hemos hecho, siempre el lado más positivo es la solidaridad. Sin embargo, por otro lado, siempre hablar de este tema de las inundaciones con las comunidades es también tocar un tema súper controversial que genera muchas discusiones, que genera muchos puntos de vista encontrados, ¿cierto? Entonces, muchas comunidades buscando si el culpable es la Confederación, si el culpable fue el ayuntamiento, si fueron los del embalse, si fueron, bueno, los que hicieron el plan de ordenación territorial, ¿cierto? Siempre como buscando un culpable, que obviamente luego entonces estas inundaciones se convierten como en un asunto político que es horrible. Claro. O sea, entonces, claro, entonces empieza ahí la guerra de la oposición, entonces, ¿cierto? Como para intentar demostrar que es que esa administración no sirvió, y que la demostración de que no sirvió es esa inundación, ¿cierto? Entonces, al final hay como una desinformación y desconfiguración de lo que realmente sucede, y por eso al final no se toman las medidas más de fondo, porque termina todo, usan un poco la rabia de la gente y la frustración de haber perdido todo, como para convertir las cosas en una bomba de humo. Vale. Entonces, por ese lado me parece muy desconcertante. ¿Y es igual en las dos comunidades? Sí. Da igual que, vale. Sí, incluso en la comunidad del Francolí fue más difícil hablar con la gente, porque al haber sido más
fuertes más fuertes las daños pérdidas, afuera, vale. hubo también, ha habido pérdidas humanas ahí porque es que no hay forma de avisar, porque el agua viene súper rápido, la gente, o sea, no se dan cuenta que viene. Entonces, claro, al haber más pérdidas, la gente tiene más rabia y está más frustrada. Entonces, eso se convierte, al final queríamos hacer cosas con las comunidades, pero muchos decían, no, yo ya no quiero hablar más de inundaciones, eso no sirve para nada. Hemos hablado ya mucho y nunca nos resuelven nada, ¿cierto? Pero es porque al final empiezan a usar casi que el mal de las personas para hacer política y se queda todo como en el aire, ¿no? ¿Y esto es algo que ves que en Valencia está sucediendo también, que pueda ser un momento que la gente... Bueno, sí, mediáticamente, como tú comentas, estamos en el momento de echar las culpas a unos a otros, aquí no dimite ni Dios, mientras tanto, pero estamos en ese momento y eso crea mucha frustración y ahora habrá muchos diagnósticos y muchas preguntas, pero claro, al final ha habido problemas con la gestión de las ayudas, ha habido problemas, por ejemplo, con personas migrantes especialmente, personas que no conocían sus derechos, hay personas mayores que lo han perdido todo y a lo mejor pues, no tenían las escrituras bien o lo que sea. Entonces, también pensad que se han perdido 19 registros de la propiedad con toda la documentación. Claro, solo eso. ¿Dónde está la documentación desde hace más de un siglo? Más oficinas del catastro, más juzgados, denuncias, archivos, bibliotecas. Claro. Entonces, el Estado como aparato no está preparado ante eso y parece que ante la duda eres sospechoso, ¿no? Este estará mintiendo. Se ha pedido cosas absolutamente surrealistas para demostrar que tu coche es tuyo. Incluso se pedía buscar coches. Hay coches que han aparecido a 55 kilómetros de donde estaban aparcados. Entonces la gente iba desesperada buscando coches por ahí desde casinos que están en el Camp del Túrias al Saler, igual que han aparecido cuerpos a 50 kilómetros de donde fueron vistos por última vez. Entonces estamos en una burocratización que genera mucha rabia, también genera mucha rabia esta historia y no se ve lo positivo, o más que lo positivo, el aprendizaje de todo esto. Y el aprendizaje de todo esto es, como decía antes, que el Estado sigue muy atrás en la gestión de catástrofes, muy descoordinado, muy poco capaz de dar respuestas rápidas y eficaces en los distintos niveles. Y yo, una de las ideas más importantes que quisiera lanzar hoy aquí es esta idea, por eso está en el título, de comunidad. Conocer a tu vecino salva vidas. O sea, esta idea es muy importante. Saber quién es tu vecino y qué necesita o qué edad tiene, cosa que en las ciudades no pasa casi nunca o pasa poco, puede determinar que en un momento que tienes 3 minutos de reacción no más, ¿a quién vas a buscar? De hecho, si os fijáis en la Dana, las mayores precipitaciones y los desbordamientos más bestias no solo se dieron en las cuencas bajas, sino en las cuencas altas, que son zonas rurales. En las zonas rurales apenas hubo muertos. ¿Por qué? Pues porque en las zonas rurales aún queda una sociabilidad, una densidad, digamos, un conocimiento un poquito más amplio de las relaciones de vecindad. En muchos lugares muchas gentes murieron solas, pero de hecho todos los veranos y todos los años aparecen gentes que mueren solas en las ciudades. Se ha encontrado tal persona que lleva muerta no sé cuántos años. Esto no pasa en un pueblo. ¿Por qué? Porque no se conocen más o menos. Entonces, todo esto es lo que hay que promover y hay que promoverlo desde las políticas, desde la planificación y desde el gobierno, porque nos lo dice el propio ministerio, es que por mucha UME y mucha Mossos d'Esquadra, es que tú no puedes poner a un Mosso d'Esquadra en cada calle de cada municipio ante una catástrofe de este tipo. No puedes, no hay. Entonces necesitas una sociedad preparada para ese tipo de cosas y sobre todo responder ante esas rabias y esas tonterías en las que estamos. Bueno, muchas gracias. Eso me ha recordado, hemos realizado un taller por la mañana que era sobre olas de calor y han hablado de un proyecto Radars de los serveis socials que lo que hacía específicamente era intentar conectar a gent gran que está sola entre ellos para intentar crear este tejido comunitario. Claro. Y que todos tengan como referentes iguales que ellos en la comunidad para intentar que les llegue, pues por ejemplo en ese caso era lo de las alertas de olas de calor. Entonces me ha parecido un proyecto muy bonito cuando han hablado y que había anuncios en las farmacias, en los centros de salud. Claro, es que, muy corto, en momentos concretos críticos tienes el 112
que colapsó, porque Claro. evidentemente no estaba preparado, y tienes el botoncito este que llamas. A fecha de hoy, esto lo sé porque conozco a gente, la mitad del 112 del 29 de octubre está de baja por depresión, por las historias que tuvieron que escuchar. Entonces, claro, no es suficiente, necesitas esa red como la que acabas de comentar para poder asistirse más allá, porque la gente los técnicos del 112 tuvieron que escuchar gente muriéndose, claro, y sin poder hacer nada. De hecho, Apunt cambió la programación y dijo, iban a retransmitir un partido en aquel momento, el Villarreal contra no sé quién, y dijo, vamos a desviar todas las líneas telefónicas a estudios, sin guión ni sin nada. Y estuvieron ahí 3 horas canalizando ayuda porque había colapsado las líneas de comunicación. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene esos tejidos. Bueno, muchas gracias. Vale. Vale, pues ahora vamos a pasar ya a la parte de olas de calor. Entonces, bueno, la primera pregunta es la misma que les he hecho a los compañeros, que es: ¿las comunidades conocen el riesgo al que se enfrentan y por qué crees que pueden existir diferentes percepciones del riesgo? Las olas de calor son como muy diferentes, ¿no? De inundaciones. Es casi un desastre lento, un desastre invisible, porque el calor podemos tener muchos días, olas de calor varios en un verano, y también, o sea, el calor no es solo una cuestión de temperatura, o sufrir del calor, no es solo una cuestión de temperatura, es también pues la humedad, obviamente, la ventilación, el lugar donde estás, si te sientes emocionalmente cómodo o agobiado, la presencia de sombra, qué estás haciendo, qué tipo de actividad se realiza, es diferente. Entonces, cada uno lo vive de manera diferente, según lo que tiene que hacer durante el día. Entonces, en nuestro estudio no hemos visto una gran diferencia en percepción de riesgo. Sí que hay estudios que muestran que, por ejemplo, los jóvenes suelen subestimar el riesgo, que son más fuertes, que ellos nunca nada mal puede pasar, y que las personas mayores pues tienen más miedo y pues cogen más precauciones, pero son estudios que igual hay otros que dicen que no es así. Pero muchas veces, más que hablar de percepción de riesgo de una cosa, yo creo que tenemos que hablar de cómo la gente equilibra o actúa según diferentes tipos de riesgos. Porque, claro, a mí me puedes decir, hoy hace mucho calor, quédate en casa. Vale, pero si yo no voy al trabajo, me despiden. O si no voy al trabajo, pierdo, ¿no?, mi dinero de este día. Y esto significa que no puedo poner en la mesa la comida. O esto significa que, pues, que no sé, que un niño no vaya a la escuela, por ejemplo, porque no puede no ir a la escuela, aunque esta escuela no tiene aire acondicionado o ventilador. Porque la mayoría de las escuelas en Cataluña, por ejemplo, no tienen y no es una prioridad. O sea, muy pocas las escuelas que tienen. Entonces, claro, las alertas por olas de calor son buenas y útiles y llegan a la mayoría de la gente y la gente puede saber que viene una ola de calor, pero luego no se entiende como un motivo suficiente para suspender actividades normales, como ir al trabajo o ir a la escuela. Entonces, la gente sigue haciendo lo que hace cada día casi. Y eso que decía sobre calcular los riesgos, a veces actuar o cambiar cosas para que te puedas adaptar al calor, tienes que balancear muchas otras cosas. Pongo el aire, no, porque el coste es alto. O cambio casa, no puedo, porque un piso en una zona, en un barrio más verde es más caro, ¿no? Tenemos la gentrificación verde también aquí en Barcelona y en muchas ciudades europeas vemos que los barrios con más infraestructura verde y azul, quiero decir, parques, lagos, ¿no?, espacios naturales más agradables, más frescos, el precio de la vivienda sube casi antes de construirlas. Solo anunciar un nuevo parque sube la especulación y los precios de las viviendas. Entonces, claro, no es solo una cuestión de si yo soy consciente del riesgo, es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Claro, la importancia es, vale, hay alertas, pero tienes que dar herramientas, ¿no?, a la población para que pueda tomar, y si no las hay, sí, no. Vale. Entonces, ¿de qué manera hacen frente a las olas de calor la comunidad con la que has trabajado? A ver, como he dicho, hemos trabajado con gente digamos, que vienen de países de la mayoría del mundo, de migrantes del sur global, no de migrantes de Estados Unidos o de Canadá. Entonces, muchas personas en el Raval
lo que nos han contado desde sus fotografías y sus explicaciones fue que han encontrado o han creado ellas mismas espacios comunitarios donde se puede socializar, donde se puede crear estas redes muy importantes para afrontar el calor conjuntamente, colectivamente, pero no solo un lugar fresco con sombra, que pueden poner una piscina para los niños, etcétera, sino también un lugar donde se organizan y donde juntos hablan de sus problemas más allá de la ola de calor, sino de los problemas laborales, problemas de vivienda, problemas pues de exclusión social, etcétera. Y estos lugares es muy importante que son abiertos, tanto formalmente abiertos como aquí tenemos una red de refugios climáticos, por ejemplo, que son bibliotecas, centros cívicos, parques, varios lugares, que son abiertos y, en teoría, accesibles para todos. ¿Qué pasa? Que, bueno, por un lado, muchos de ellos en agosto están cerrados, que ahora creo que la ciudad, bueno, están intentando cambiar esto, pero que también son lugares que no son... que no toda la gente los siente suyos. Entonces, si por ejemplo la comunidad, por ejemplo, ¿no? de pakistaní, los hombres mayores nunca van a la biblioteca porque siempre van en grupo y quieren charlar y se sienten que ahí van a molestar, lo que nos han contado. Entonces no van a la biblioteca, no van a ir durante una ola de calor, porque no es un espacio culturalmente, socialmente, emocionalmente agradable o cercano. Entonces, tenemos que ver en las comunidades más vulnerables o los individuos más vulnerables dónde se sienten bien y facilitar que estos espacios sean adaptados al calor, para que cuando llegue la ola ya tienen unos espacios donde ir, por un lado. Y por otro lado, espacios que son creados por las comunidades, como fue, por ejemplo, un huerto comunitario en el Raval, que desde su inicio era un espacio para todos y con todos, participando en su creación y en los usos y la adaptación de usos que se hace. Y otro espacio era, que mencionaron ellos, una antigua escuela de arte, la antigua Masana, que ahora ya no existe como espacio comunitario, pero en su tiempo era un espacio abierto a todos, que también, eso que decía antes, que la gente se organizaba, que había como el sindicato de yogateras estaba ahí, varios otros movimientos de barrio se encontraban ahí y daban ayuda a gente que lo necesitaba. También existen estrategias individuales, ¿no? que nos han contado que la gente hace, por ejemplo, pues, ventilar, saber qué tipo de comida comer durante estos días, cómo vestirse, cómo cambiar las rutinas. Y es muy interesante porque gente migrante tiene mucho conocimiento de eso, porque muchos de ellos vienen de países con mucho calor. Pero claro, saber qué hacer no significa que puedes implementarlo, o porque la infraestructura y la manera que vivimos, la forma de los pisos o de la ciudad no ayuda, o porque también tienes un miedo de la estigmatización, o sea, que si yo hago esto, ¿no? Soy diferente, entonces me van a ver como otro, más de lo que ya me ven, como un otro. Entonces hay que mirar también de este conocimiento cómo podemos darle más valor y más visibilidad. Bueno, que igual nos pueden enseñar Exacto. ellos a nosotros, porque vienen de lugares donde hay más historia en este tipo de experiencias. Claro, mucha más memoria y mucha Sí. más quizás, bueno, no siempre, no quiero sí. generalizar, pero sí que había muchas estrategias eso de comida, por ejemplo, que era muy interesante, de qué podemos comer para sentirnos más frescos, etcétera, para prevenir la deshidratación y estas cosas. Pero, bueno, el resumen de eso es que las comunidades en general hacen lo que pueden, pero tener una red ya establecida y que las instituciones puedan detectar estas redes y estos espacios y fomentarles y adaptar y dar como enfoque a eso, en vez de decir, vale, vamos a hacer un refugio climático, esto aquí, y que la gente venga. O sea, es más, ¿dónde va la gente vulnerable? ¿Qué hace? ¿Qué redes tiene? ¿Y cómo podemos, ¿no? unirlo esto y darle más Recursos, herramientas? ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, ¿y este tipo de espacios también durante la pandemia era algo que utilizaban? ¿No? Durante la pandemia creo que más rol tenía el espacio en aire libre. Vale. Entonces, claro, tener la ciudad vacía de turistas. Hemos hecho una investigación aparte de esto de COVID y comunidad de barrio en el San Antonio, por ejemplo, o en Barceloneta nos decían,
puedo utilizar el barrio, puedo estar fuera, puedo estar en aire libre, disfrutar esto y así pues las personas se conocían más y bueno, también hay una parte de organización de redes que ya existían para dar ayuda a gente mayor, etcétera. Entonces, más organizado y más conectado el barrio, mejor la posibilidad de autoorganizarse, ¿no? Y ayudar a personas que lo necesitaban. Esto es muy importante para gente migrante porque muchos de ellos ni están empadronados. Entonces, son como invisibles para el sistema sanitario, por ejemplo. Aunque quiera dar ayuda, el Estado o el Ayuntamiento no saben dónde están y dónde viven. Entonces, son totalmente invisibilizados. Y el barrio sí que sabe. Vale. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿qué retos tienen las comunidades para acceder al sistema sanitario, bueno, a los espacios verdes o refugios climáticos? A ver, en un barrio como Raval, el primer problema es que no hay espacios verdes. O sea, es uno de los barrios con menos verde en la ciudad. Entonces, es buscar los pequeños rincones donde haya y donde se puede utilizar sin tener que gastar dinero, porque vemos también que muchos de los espacios con sombra y árboles se han convertido básicamente en extensiones de terrazas, que la gente lo decía mucho en el Raval, ¿no? En la Rambla de Raval, pues cierta parte no la puedes utilizar si no consumes. Y además los precios de ahora no son los precios de hace 15 años, o sea que ya no es tan accesible ir a tomar algo a la fresca. Lo otro que nos hablaron mucho son las piscinas. Las piscinas municipales no son gratuitas para la gente que vive en la ciudad, para los residentes. Tiene el mismo precio un turista que viene de Alemania, ¿no? Para entrar en la piscina municipal de Montjuïc, paga lo mismo que una mujer con 6 niños que necesita refrescarse. Entonces, ven esto como una gran desigualdad y que esto tiene que cambiar. De hecho, Barcelona, hace un año que lo he mirado, tiene las piscinas más caras de España en un promedio. Entonces, claro, las piscinas son sitios donde la gente puede ir y refrescarse. Tenían que ser más accesibles, de manera más igualitaria, ¿no? Los espacios verdes, lo que vemos también, quizás comentarlo como último en Barcelona, lo que hablaba antes, se ve que, desgraciadamente, cuando no controlas por el precio de la vivienda, pasa esto, que haces mejoras en un barrio, que puede ser un barrio que lo necesita mucho y que la gente lo quiere, ¿no? Quiere ver nuevos parques, zonas de juego para niños, con sombra, etc. Pero cuando lo haces, si no controlas el precio de la vivienda, te sube a precios que ya, como todos aquí sabemos, no es accesible para gente normal que cobra, ¿no? un sueldo normal, más aún para gente vulnerable. Entonces, lo que pasa es que los de más bajos ingresos van a barrios más grises y con menos infraestructuras para buscar alivio, ¿no? durante una ola de calor. Y lo último es los medios de transporte, porque también si tienes que utilizar trenes, metros y buses para llegar a tu trabajo, porque vives fuera de Barcelona, porque ahí el alquiler es más asequible, sufres mucho el calor dentro de estos medios de transporte, que todos también sabemos que van fatal muchas veces y que son como... es muy difícil... o sea, este agobio que hablaba antes, emocional o afectivo, podemos decir que no es suficiente poner aire acondicionado si hay, sabes, 100 personas más de lo normal en un vagón de tren. Claro. Te vas a agobiar. Si eres una persona ya con debilidad de salud, con una cierta edad, no sé, embarazado, lo que sea, te desmayas. Entonces, hay que hablar también de los diferentes espacios, de la movilidad, de la gente cómo se mueve y dónde se puede dar más enfoque a las personas más vulnerables. Vale, muchas gracias. Y en cuanto al sistema sanitario... Al sistema sanitario... Claro, porque también, por ejemplo, igual en los centros de salud que hay recomendaciones para olas de calor, me imagino que la barrera también del idioma y del acceso... que puede crear, que puede ser muy importante a la hora de acceder. Sí. Bueno, así un ejemplo, porque no lo hemos estudiado en toda la ciudad ni en otras ciudades todavía, pero sí que vemos que cuando una persona migrante va a un centro de salud, primero que tiene que tener acceso, porque si no tienes acceso legalmente, si eres una persona sin papeles, que también para poder tener papeles legales tienes que ya vivir aquí 3 años, quién sabe cómo, ¿no? Para poder legalmente encontrar un trabajo, etcétera, y estar en el país legalmente. Digamos, aún así, digamos que tienes acceso en la salud,
la cualidad que recibes, y esto se ha visto a nivel europeo, en estudios, no es la misma. Hay mucho racismo institucional. Vas a ser el último atendido. El tema de idioma y también culturalmente cómo se entiende la salud o la medicina o las medidas de prevención es bastante distinta. El otro día hemos tenido un taller con varias gente, dentro de los cuales era una enfermera del CAP de Raval. Y nos decía que ellos han pedido a la Generalitat que traducen sus documentos clave sobre riesgos de salud, incluso para olas de calor y qué hacer, etcétera, en 2 o 3 idiomas más que son los más prevalentes en el barrio, aparte de castellano y catalán, y les han dicho que no se puede, que el idioma oficial es el catalán y no se puede hacer esa traducción o sea, de arriba a abajo, ¿no? Entonces, ellas lo están haciendo solas, las enfermeras, porque ven que es necesario. Entonces ahí veo una contradicción, porque si 60% de tu población en el barrio viene de otro país, ¿por qué no facilitar este tipo de servicio, ¿no? Una traducción básica de unos documentos básicos que al final van a beneficiar el sistema de salud? Porque si la gente previene, no te va a venir con un ataque de calor o con un ataque de corazón, porque, ¿sabes? Es este beneficio para todos, en cierto modo. Vale, muchas gracias, muy interesante. Bueno, pues lo que vemos es que es necesario aplicar urgentemente lecciones aprendidas de riesgos pasados y de lo que nos sucede en estos momentos, y también como yo, bueno, he trabajado bastante con lo de COVID-19, hay algunas lecciones aprendidas y recomendaciones que tienen que ver con las comunidades y cómo aumentar resiliencia, como puede ser la priorización de las poblaciones más vulnerabilizadas, el valor que tiene la confianza interpersonal, las redes de la comunidad, pero también con las autoridades, o sea, porque si no confías en tu gobierno, y eso se ha visto que los países que peor, por ejemplo en la pandemia, que peor indicadores tienen de mortalidad y morbilidad, son aquellos que tenían menos confianza en las autoridades. Y también la cultura de la preparación, tanto en la sociedad, en las comunidades, como en las instituciones, y el fortalecimiento del apoyo de las redes comunitarias. Entonces ahora una pregunta que tengo, si la encuentro, es en cuanto a este tema de comunidades resilientes, y esta es para los tres, el que vais respondiendo como queráis, ¿qué capacidades trabajadas en los proyectos que habéis estado realizando creéis que son más relevantes para aumentar la resiliencia de las comunidades? ¿Empiezo yo? Bueno, en primer lugar, hacer terapia de choque social, diciendo que, bueno, pues que vivimos en otro contexto y que, por lo tanto, como sociedad nos tenemos que adaptar a un contexto nuevo, desconocido, donde lo único que está claro es que tenemos cada vez más eventos extremos, ya sean olas de calor, sequías o precipitaciones intensas históricas. En segundo lugar, concienciarnos de la necesidad de que, bueno, efectivamente, tendríamos que confiar en el Estado. Para eso el Estado tiene que ser confiable. O sea, entonces una relación que va en dos sentidos, pero eso no quita que el ciudadano como individuo se pare a esperar a que vengan los hombres que nos van a rescatar, sino que tiene que haber, pues bueno, a mí me parece interesante el ejemplo en este sentido de un país pobre y con muchos problemas como Cuba, que tiene una operación que es la Operación Meteoro, que un día al año se paraliza el país y todo el mundo está obligado, para bien o para mal, a participar en un simulacro nacional de huracán. Y tienen que encargarse de unas personas o de otras, ir a un refugio u otro. Es decir, aunque en ese caso está totalmente manejado por un Estado bastante autoritario, sí que es una manera de corresponsabilizar al ciudadano ante una situación de catástrofe, ya sea de baja intensidad pero larga, como una ola de calor, o de repente, ¡pum!, un huracán o lo que sea. Esto es algo que hay que integrar en la educación, y yo creo que también es un gran error que cada vez que hablamos de cuestiones ambientales o sanitarias es para los niños, ¿no? Cuando hablamos de educación ambiental es que los niños vayan a una granja escuela y aprendan sobre medio ambiente y a reciclar. No, a ver, si los padres no reciclan, pues en fin, el problema tenemos igual. Entonces, esto es un problema de educación ciudadana.
Y sobre todo yo creo que la clave fundamental es un gran pacto de Estado sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Es decir, volver ahora a pretender reparar todas estas problemas a base de más y más construcciones o nuevas canalizaciones o nuevas infraestructuras, pues puntualmente puede servir, pero yo creo que como ciudadanos también tenemos que empezar a demandar otras soluciones más blandas y que van primero por estudiar. Yo creo que, por ejemplo, lo que se investiga en las causas y consecuencias del COVID se tendría que incorporar en un currículum escolar. No sé en qué materia, no sé si más en secundaria o en primaria, pero quiero decir, una asignatura de esto como educación para la ciudadanía, pero que es algo que necesitamos realmente corresponsabilizarnos y luego, sobre todo, desde el Estado, favorecer el hecho de que se puedan crear tejidos, que se pueda crear solidaridad, que se pueda recuperar de aquellas viejas asociaciones de vecinos que, por ejemplo, en ciudades como esta surgieron en los 70 y que tan importantes fueron para dotar de servicios a los barrios y que ahora muchas de ellas pues ya prácticamente no están activas, pues va y resulta que en un siglo XXI convulso geopolítica y climáticamente, pues estas relaciones de cercanía y estos tejidos van a ser muy importantes, porque como decía anteriormente, no podemos seguir creyendo en un Estado omnipotente, omnipresente, y también creo que nos tenemos que hacer ver, como decía anteriormente, nuestro tecnooptimismo, que si la inteligencia artificial no te va a salvar de una inundación. Mientras preguntas a ChatGPT, igual se te inunda la casa. Entonces, quizás hace falta pues, una formación de reacción más inmediata. En definitiva, convertir al ciudadano en sujeto, y no en objeto de ayuda, en objeto de subvención, en objeto de auxilio, sino en sujeto responsable, corresponsable y sensato. Y eso necesitamos muchas cosas desde muchos puntos de vista, a mi modo de ver. Gracias. ¿Queréis? Bueno, yo lo que estaba pensando ahora, que no había pensado esta pregunta mucho antes, para dejar algo así de más impromptu. Creo que la cosa que nosotros hemos aprendido de los participantes de esta investigación es realmente ver la cuestión de cambio climático y de los riesgos que nos ponen en la mesa sobre la salud y el bienestar como muy ligados con cuestiones y temas de acceso a la vivienda, con cuestiones de trabajo, de acceso a un trabajo digno, también de la precariedad laboral y cómo podemos cambiar esta situación, y a espacio público y urbanismo, o sea, cómo pensar en la ciudad y en los barrios ya con esta nueva realidad de que estos impactos no son excepcionales, que ya están pasando cada año, bueno, hablando de olas de calor por lo menos, y van a más. Y entonces, esto, ¿cómo se traduce no solo en políticas que vienen del Estado local o nacional, pero también qué podemos aprender o cómo podemos fomentar movimientos sociales que hablan uno con otro, como, ¿sabes? Aquí hay movimiento para la vivienda, también hay movimiento de justicia climática, movimiento para, pues, ambiental, ¿no? Movimientos para los derechos sociales. Esta gente que tiene que hablar uno con otro, también en nivel como macro, como también en los barrios, en las redes que ya existen de barrio. Y para fomentar eso es como un círculo, yo lo veo así. Si tienes un espacio donde encontrarse, una plaza, un ateneo, un centro cívico, una biblioteca, una escuela que también funciona como abierto, ¿no?, a las familias, a la gente que vive en el barrio, entonces estos espacios cogen un sentido de que pertenecen a la gente que vive en el barrio, entonces los usa, une, ¿no?, la gente que vive, aunque tienen las diferencias que pueden tener, y así y hablan de sus problemas y dan soluciones. Y con esta autoorganización, si también hay una ayuda del Estado, repito, local o nacional o más allá, así solamente veo con este diálogo de fomentar desde abajo qué puede surgir y desde arriba qué podemos dar para hacer más efecto positivo, ¿no? Sin ser súper prescriptivos, que los expertos que trabajan en un ministerio, un ayuntamiento, los técnicos saben todo, no. También la gente que vive en el barrio sabe mucho. Y el otro que creo que es muy básico, ahora hay muchísimo dinero de Europa,
para reformar casas, estos retrofits. Y igual se está pensado más para países donde la cuestión es más el frío que el calor, pero este tipo de reformas ayudan también a mantener una temperatura agradable durante el verano. Se tienen que implementar teniendo en mente gente que alquila y entonces cómo redistribuir este tipo de ayudas sin correr el riesgo de desahucios, básicamente, de lo que llamamos retrovictions, ¿no? Como haces una reforma y la gente se tiene que ir del piso después de la reforma porque el precio sube el doble. Hablo de alquileres. Entonces, esto creo que es un tema que va a surgir mucho en los próximos años y tenemos que dar mucha atención y políticas que pueden proteger y que pueden ayudar a que estas ayudas realmente ayuden a la gente que los necesita. Perfecto. Gracias. Bueno, yo creo que hay dos cosas que se pueden como resaltar y como hacer énfasis. Por un lado, veo súper importante la coordinación en términos de comunicación, porque dentro de Flat to Now estuve hablando, por ejemplo, con los alcaldes sin más gente, de tú a tú. Ellos dicen, pero es que hacemos obras, hacemos infraestructura y entonces la gente no lo valora o no lo entiende o las empresas no sé qué, ¿cierto? Ellos sienten que no son escuchados. La comunidad dice, pero es que nos hicieron este puente así y este puente es un problema y entonces el ayuntamiento no nos escucha y tal, bueno. Se habla con los expertos y los expertos dicen, pero es que nosotros sabemos que esto se tiene que hacer es así y así, pero hablamos con el ayuntamiento no nos hace caso, ¿cierto? Hay como una descoordinación, se hacen cosas quizás con muy buena intención, quizás a veces no, pero Trabajando en muchos silos, casos, ¿no? claro, no se comunican y no se coordinan. Entonces, quizás eso en el sentido que decía Luis, de generar como esos tejidos, de que haya un conocimiento fluido, ¿cierto? Y constante entre la administración, los expertos, la población, que la población también son otros expertos en sus propias cosas, ¿cierto? Entonces, de alguna forma habría que fortalecer esos canales de comunicación para coordinar mejor pues como estos ámbitos. Y por otro lado, un poco retomando pues como una de las primeras preguntas, cuando hablaba esto de la memoria activa, pienso que esa es una herramienta súper importante, involucrar a las nuevas generaciones más emocionalmente en las cuestiones del pasado, porque si el pasado no se recuerda con emociones, es como que no tiene sentido, ¿cierto? Hasta que no lo vives así con fuerza, no entiendes, como una comprensión más profunda, ¿no? Más emocional. Y pienso que para este tipo de enfrentarse a estos fenómenos extremos, hace falta ese tipo de comprensión así como más visceral y entonces habría que rediseñar la forma en cómo hacemos memoria, no llenar un espacio con imágenes que quizás conmueven, pero solo mientras estoy ahí, luego me voy y se me olvida. ¿Y qué opciones hay en ese caso? Hacer actividades, ¿cierto? Como actividades, ir al río con los abuelos, que nos cuenten las historias, qué sé yo. Cosas que hagan que los jóvenes, exacto, como que puedan vivirlo mejor, para conservar la memoria en ese sentido. Vale. Y hablando sobre lo que has dicho de coordinación, comunicación, quería preguntar a Luis si en estos comités que has dicho que se han hecho en las comunidades, ¿es algo que están actuando y facilitando esta comunicación con autoridades, expertos y comunidad?
Sí, los CLER están facilitando la comunicación, por un lado, entre quejas vecinales más individuales o más locales, sobre todo con los ayuntamientos. Y sobre todo están participando muy activamente en los plenos, en las sesiones plenarias, para trasladar esas quejas y al mismo tiempo que el ayuntamiento, como último eslabón del Estado, pues empiece a escalar esas peticiones a quien ostente las competencias de eso que se está demandando. Y también está siendo una manera de canalizar un poco de la protesta a la propuesta, es decir, pasar de esa fase un poco de rabia, que es totalmente entendible, a construir un discurso que, por ejemplo, se va a articular políticamente en que es más que probable que más uno de estos CLER se presente como una agrupación electoral en las próximas elecciones municipales. Entonces, yo creo que puede ser, como decía, pues estas catástrofes pueden hacer cosas nuevas, como una cierta regeneración democrática que quizás en determinados lugares que están muy mal, pues por desgracia tiene que pasar una catástrofe de este tipo para que empecemos un poco a cambiar ciertas cosas. Entonces, están funcionando como una correa de transmisión entre vecinos y ayuntamiento. Vale. Vale, y ahora tengo mi última pregunta y luego ya pasamos al público para que pregunten lo que deseen saber de los expertos. Entonces, ¿cuáles son las herramientas externas que necesitan sus comunidades para afrontar eventos climáticos extremos? Bueno, pues un poco en consonancia con la respuesta que daba antes, yo creo que estas herramientas externas sería otorgarles como herramientas de comunicación. Y en este caso incluiría entonces no solo a la comunidad, sino a todos los ámbitos de los que he hablado antes, a los expertos, el ayuntamiento, ¿cierto? Que haya herramientas de comunicación. El conocimiento también de no solo de los eventos del pasado, sino de cómo están cambiando esos eventos y cómo van a ser en el futuro. Ese conocimiento también es súper importante y pienso que es casi que una herramienta clave que las personas comprendan, que es que no nos enfrentamos a las mismas inundaciones que hace 50 años o que hace 30 años, ¿cierto? Es otro tipo de fenómenos casi que radicalmente distintos. Entonces, esa comprensión es otro punto importante. Yo diría que en esos dos sentidos, las herramientas de comunicación y el conocimiento. Vale, genial. Panayota. ¿Herramientas externas? Lo que necesitan de otros actores que no es lo que la comunidad hace que sería que necesitarán. Pues yo diría dar más valor a este concepto que podemos llamar ciencia del ciudadano o ciencia participativa o hacer políticas de manera participativa, porque especialmente pensando olas de calor, quizás mencionando un poco la investigación en Berlín que hemos hecho, donde hemos implementado una metodología que se llama Relief Maps. Es como una mapa emocional de… ¿Cómo es relief? Relief. Sí, como revivir, ¿no? Como que estar cómodo. Relieve. Vale. ¿Relieve? Vale. O sea, una mapa, digamos… donde pones diferentes espacios que pueden ser de la ciudad o de tu espacio personal, tu casa, tu habitación, ¿no? tu cocina. Nosotros lo hemos hecho en la ciudad de Berlín, poniendo parque, pues escuela, medio de transporte, tu casa, tu trabajo. Y preguntábamos a las personas, ¿cómo te sientes en términos de calor? O sea, ¿te sientes bien o mal? Como mal siendo, tengo mucho calor durante una ola de calor, ¿no? Entonces, en términos de calor, confort térmico, podemos decir, y también confort emocional, mapeando diferentes emociones. Y puedes decir, pues mira, aquí me siento cómodo o me siento con miedo o me siento pues expuesto a X, ¿no? Tipo de violencia, y esto pensando las diferentes identidades, los diferentes aspectos de posicionalidad, como yo como mujer en un parque por la noche me siento miedo, pero es fresco, o sea, mi confort térmico es muy alto, pero mi confort emocional no es muy alto. Como persona blanca que puede hablar castellano, no muy bien, pero que hable, en mi trabajo me siento cómoda,
y mi confort térmico también está bien. Entonces, podíamos ver cómo las personas se sienten en varios lugares según su identidad y según su confort térmico. Hemos visto muchas contradicciones, ahí voy, que un tipo de ejercicio que involucra no solo temas de temperatura o cómo te sientes corporalmente, ¿no?, hacia el calor, sino también cómo te sientes como individuo con tus varias características y necesidades. Y si haces ese ejercicio en varios sitios en la ciudad, puedes mapear y entender bien si un parque realmente es accesible y es útil para qué personas durante una hora de calor, o si una biblioteca, o si, pues yo qué sé, un CAP o un centro donde uno trabaja, una escuela. Y así creo que se pueden diseñar políticas más inclusivas y más eficientes. Vale, muy bueno. Vale, genial. ¿Y Luis? Bueno, yo diría, en primer lugar, necesitaríamos engrasar las oxidadas cadenas de coordinación entre administraciones del Estado. En este país, en una comunidad autónoma, tenemos municipio, comarca, mancomunidad, diputación, comunidad autónoma, ministerios y encima Unión Europea y organismos multinacionales, ¿no? Esto significa, en caso de este tipo de desastres, saber cómo nos comunicamos y de qué manera. Es decir, no puede ser que si se me está desbordando el río Arga, la Confederación coja el teléfono y llame a no sé quién cuando el teléfono igual resulta que se ha caído. Tiene que haber otros mecanismos más ágiles o más directos, de manera que a partir de tal nivel de catástrofe inmediatamente se activa X administración. En segundo lugar, yo diría que necesitamos, por lo menos en la zona de Valencia, y en todas las zonas que están sometidas a altos riesgos, que es básicamente toda la cuenca mediterránea, una reforma o una revisión urgente de toda nuestra planificación, es decir, planificación urbanística, política de vivienda, infraestructuras, transporte, sectorial, actualizarla a la situación que tenemos cada vez más visible, y es que hay olas de calor, hay inundaciones, son recurrentes, tienen alto o medio calado, y ante eso pues hay que empezar a pensar en reconstruir o construir otro tipo de territorio teniendo en cuenta este tipo de cosas, ¿no? El tema de la vivienda es especialmente importante porque al tiempo que, por ejemplo, en el caso de Valencia, que pasa como en Barcelona con el precio de la vivienda y del alquiler, al tiempo que se han inundado muchas zonas, Valencia está batiendo récords de vivienda de autoconstrucción desde hace 4 o 5 décadas. ¿Por qué? Pues porque hay población que se ve expulsada de todo el mercado, hasta el más precario de alquiler. Entonces están yendo a vivir, como en los años 60 o 70, pues en espacios marginales, junto a vías del tren o precisamente junto a cauces fluviales o en viviendas que han estado abandonadas por la Dana, y esto es un problema gigantesco. Entonces hace falta tener en cuenta que el territorio ha habido un proceso de segregación socioeconómica amplísimo, y que si no empezamos a intentar cerrar esta segregación va a ser muy difícil evitar sobre todo grandes catástrofes y muchas víctimas mortales. Y en tercer último lugar, la gran entidad externa que falta es la empresa. Especialmente la gran empresa, es decir, la empresa tiene que poner también de su parte. Es decir, tiene que haber, más allá de la responsabilidad social corporativa de cada una, no puede ser que hay empresas que mandan a sus trabajadores por cabezonería a trabajar a determinados lugares, en determinados trabajos donde se puede teletrabajar. No puede ser que hasta que casi te amenazan con una multa no mandes a tus trabajadores preventivamente a casa. La empresa no puede estar ajena, ninguna empresa, ni la pequeña, pero sobre todo la grande, porque la pequeña, la pyme, tiene unas capacidades muy limitadas. La empresa familiar va al día o el autónomo va al día, pero la gran empresa tiene ciertas capacidades y tiene también un papel y podrá pedir pues, más o menos responsabilidades al Estado, a las compañías de seguro, pero tiene que estar en este debate y tiene que estar en este diálogo porque puede hacer muchísimo la empresa privada y la empresa pública, sobre todo en términos de movilidad ante una catástrofe, en términos de política también de vivienda, en términos de política de empresa, de quién trabaja en qué sitio y en qué horarios y en qué situación, ¿no? Tiene que haber protocolos internos según los cuales si se activa una alerta naranja, por ejemplo, por calor, por roja, inmediatamente paramos el sector de la construcción.
lo paramos. Y si no se acaba la obra mañana, se acaba pasado. Si total, si ya pasa. Si en este país la inmensa mayoría de las contratas no cumplen ni presupuesto ni calendario, porque además ahí hay mucha cosa de las que se está hablando últimamente. Entonces, pues oye, pues se para. No puedes tener a un señor de 50 y pico de años en un andamio un día como hoy en la estación de Sants haciendo no se sabe qué, o haciendo el tejado. Oye, si el tejado de la catedral está tan bonita que tenéis, se acaba un día más tarde, pues ¿qué más da? Si total lleva ya 100 años en obras. Quiero decir que hay que trabajar también en eso, porque a veces da la sensación de que está ajena. No, también está en un territorio y en una sociedad y hace falta que concurra, llámale planificación estratégica, gabinete interministerial, como quieras, pero tiene que estar también en esto, porque nos podemos coordinar mucho como administraciones públicas, pero si luego X empresas van a la suya, por ejemplo, por hablar una buena práctica, hay una cadena de supermercados en la Comunidad Valenciana que de motu propio, como política de empresa, ha decidido que ante una alerta naranja por precipitaciones, inmediatamente cierra toda su red de supermercados. Eso ha decidido ella, me parece un ejemplo interesante. Pero no puede ser que la empresa X sí y la de al lado no. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, esas tres cosas. Vale. Pues, sí, bueno... yo quiero decir una cosita. Sí. En este mismo sentido en el que estás hablando, en Iberoamérica hablamos mucho de una cosa que se llama el buen vivir, que es precisamente como vivir acorde a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Entonces, es un poco lo que estaba diciendo Luis, pues si hace calor y no se puede estar fuera, pues te quedas dentro y te refrescas, ¿cierto? Si te tienes que duchar 5 veces, te duchas 5 veces, ¿cierto? Pero un poco el afán de la productividad, de la industria, del producir, pues nos ha alejado radicalmente de esos ciclos y hemos creado ciclos artificiales que ponen una distancia radical entre lo humano y lo natural. Entonces, quizás volver a ese buen vivir. Vale, qué bien. Vale, genial. Pues ahora, si alguien en el público quiere preguntar, veo una mano levantada por allí. 2. Hola, felicidades por la exposición de las 3 personas. Muy bien, perfecto. Yo quería aportar 2 cosas, una del tema de las inundaciones y otra del tema del calor. Del tema del calor, yo como ya tengo una edad, ya me acuerdo, que eso del aire acondicionado nadie sabía ni lo que era. Es decir, aquí hemos pasado fases de calor intenso, quizás no tan seguida como ahora, pero en muchos, y aquí nadie tenía aire acondicionado, y en su casa, ni en el cine, ni en ningún sitio. Y no se moría tanto la gente como ahora, también tengo que decirlo. También hay un tema de calor que, por ejemplo, en Francia hace pocos años, como no estaban acostumbrados a las olas de calor, pues la gente no sabía lo que tenía que hacer y murieron muchas personas, muchas más que en España, precisamente porque la gente mayor no sabía cómo acometer ese problema. Eso por esta parte. Por cierto, los coches tampoco tenían aire acondicionado, y uno iba en autobús sin aire acondicionado. Y no nos moríamos, siempre bebíamos del botijo o de lo que fuera, Luego, el tema de las inundaciones. Totalmente de acuerdo con el doctor, porque hay un tema de urbanismo que aquí se ha apretado el territorio de una manera salvaje, bajo mi punto de vista. Se han aprovechado los espacios donde tradicionalmente era un cauce de agua y lo sabían todos los abuelos lo sabían, pero como había que ganar dinero, y bueno, aquí queda muy bonito y tal. La zona de costa, por ejemplo, Arenys de Mar, la zona del Maresme, eso es un clásico que cada año hay algún coche que lo dejan aparcado en la riera cuando pone explícitamente, por favor, no aparquen el coche, pero lo aparquen igual. Y es una zona que es traumática, ¿no? Y en la zona del Francolí, mi hijo vive en Picamuchons, y en la zona de esa zona de allí, pues es verdad, muy pocas veces hay inundación, pero cuando lo hay, la hay. Es importante. Pero hay una zona que a mí es muy, muy curioso, lo que hablamos de la urbanización, porque yo estuve trabajando en una central que está al lado del río Besós, y ahora hay un parque precioso, un parque magnífico y tal. Yo el río Besós en varias ocasiones lo he visto de lado a lado y a medio metro del puente. O sea, el agua llegaba casi a llegar al puente del tren.
seguramente eso no volverá a pasar. Pero si yo en un periodo de 40 años lo he visto 2 o 3 veces, quiero decir que en alguna ocasión todo este bonito parque se va a ir al mar. Será por otras causas, pero lo que es evidente que puede pasar porque ha pasado. El río Llobregat lo mismo. Cuando hubieron las inundaciones del año 62, que supongo que todos los ponentes o eran muy pequeñitos o no estaban, en el año 62 que murieron más de 1000 personas en la zona de Cataluña porque hubo inundaciones salvajes. Evidentemente había muchas barracas, mucho barraquismo, zona de Tarrasa y todo, pero fueron inundaciones bestiales. Sinceramente, las inundaciones pasan. Hay que ser realista. Y cuando, por ejemplo, en Bielsa hubo aquel camping famoso que estaba puesto justo en un sitio inundable, pero que no se había inundado en no sé cuántos años, se llevó todo por delante. Y es así. Y en la zona del sur, donde están Alcaná, la zona de Alcaná, se han puesto han ido construyendo por donde pasa el agua, y claro, cuando viene una riada se monta un cirio allí de mucho cuidado. Entonces ahora piensan que a lo mejor ahí no había que construir. Entonces, y respecto a lo de las redes sociales que comentabais vosotros y la comunidad, me parece fabuloso. Yo como persona mayor creo que me gusta más hablar que no escribir WhatsApps. Pero claro, es que las redes sociales hoy en día esto es la bomba. Y no es lo mismo una red social, yo creo que no, que una reunión de amigos o de vecinos hablando cara a cara y comentando y encima merendando. Creo que ahí es donde se hace la comunidad para defenderse de las cosas. Y por cierto, que si esto se sigue adelante, lo que hay que promocionar más esto. Que la gente, la misma comunidad de vecinos, en cualquier escalera que vais de Barcelona, la gente no se conoce. Y encima cuando se conocen viene un piso turístico y te lo joroba todo. O sea que esto va así. Pero os felicito por la exposición y por las ganas de promocionar la resiliencia social. Yo solo quiero apuntar una cosa, lo del río Besós, creo que que yo vivo cerca, o sea, que han utilizado las soluciones basadas en la naturaleza, han creado vegetación de ribera o sea, en lugar de canalizar y de crear ahí un canal que separe. Lo que creo que han intentado potenciar precisamente son soluciones basadas en la naturaleza, y creo que en el río Arga había también una parte en la que se creía, o sea, que ha sido como darle a la naturaleza lo que es suyo con una vegetación que pueda absorber mejor los riesgos de la inundación. Eso por una parte. Y que luego, si queréis apuntar, y luego sobre lo de que antes la gente no se moría, igual es que antes no se vigilaba, o sea, y que igual las olas de calor eran más puntuales, pero ahora, por ejemplo, con lo que hemos dicho de la alerta de temperatura nocturna, no baja la temperatura en todo el día, lo que hace que no te puedas recuperar tu metabolismo, la presión arterial a unos niveles. O sea, que ahora creo que todo está muchísimo más exacerbado y que hay una mayor vigilancia y que se siguen más estos problemas. Yo no creo que antes la gente se muriera, bueno, quizás la densidad de población y todo era diferente, pero que si estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo ahora, hay récords los últimos 3 años de mortalidad de olas de calor que han superado los 60.000 muertos en Europa en los últimos 3 veranos. O sea, que es algo que, bueno, sí, eso. No sé si queréis añadir. Bueno, quizás, no sé, el comentario sobre eso, que antes no teníamos aire acondicionado y ahora sí y se mueren más personas, es básicamente porque ahora hay cambio climático. Entonces, hay un calentamiento global y que las olas de calor son más frecuentes, son de más duración. Yo soy de Atenas. Cuando era pequeña tampoco tenía aire acondicionado, pero 40 grados hacía 1 o 2 días en verano. Y ahora todo julio y agosto no baja menos de 35. O sea que estamos viviendo una ola de calor continua en verano en Grecia. Entonces, claro, y también eso hace que, como las ciudades son más densas y más construidas, el efecto de isla de calor urbana está mucho más fuerte de lo que era hace, pues yo qué sé, hace 50 o 60 años. Entonces estamos experimentando unas condiciones muy diferentes también de lo que era. Y por eso creo que hay más impacto en la salud.
Yo sí quería comentar esta idea de las inundaciones pasan, claro, y además nos toca una por generación, una gorda por generación, y bueno, pues ya la siguiente que se apañe. Pero claro, es verdad que es muy complicado de repente decir, oiga, es que usted construyó de esta manera en tal sitio, usted tiene una vivienda, un chalet y ahora, pues claro, esto se inunda y ¿qué hay que hacer? Eso son situaciones muy complicadas, pero es que lo que hemos vivido con la Dana es muy fuerte en el sentido de que el diseño urbano puede llegar a matar. Por ejemplo, quizás es muy radical pretender desurbanizar pues, la primera línea de costa, pero ¿qué narices hacen garajes subterráneos en primera línea de costa o junto a un barranco? ¿Por qué hacemos estas cosas, no? Una de las cosas, por ejemplo, que causó más daños en la inundación es el hecho de ver el grado de destrucción. El grado de destrucción es una inundación que va poco a poco y de repente ves pues, casas derruidas. ¿Por qué? Primero, por dos motivos. Primero, porque muchas edificaciones del boom de la construcción son chalets con vallas y las vallas hacen de presas. Las presas se rompen y crean como un micro tsunami. Y entonces, pataplam, se va todo hacia otro edificio. Y en segundo lugar, porque tanto vehículo aparcado en la calle también creó como proyectiles que entraron en bajos, en viviendas. Entonces, estas ordenanzas de movilidad, el tema de los vallados, los garajes subterráneos, se pueden hacer muchas cosas como más quirúrgicas, incluso respetando el planeamiento urbano, pero previendo este tipo de cosas. Y sobre todo decirle a la gente, pues si va a llover tanto, o saca el coche antes, pero no lo saque cuando está ya el río fuera, porque entonces se va a quedar dentro del garaje, que es donde se murió un montón de gente, en los garajes. Vale, igual una única, es que son las 8, que a ver, entonces Vale, igual... bueno, yo tenía una pregunta y un comentario en relación con lo que decía Elizabeth sobre las soluciones basadas en la naturaleza, pero primero tenía un comentario en relación con las personas que estudiamos la crisis climática y la percepción de la crisis climática. Creo que es súper importante cuando hablamos de mapeo de las crisis o el mapeo de la emergencia, es como la alfabetización. Alfabetizar a las personas sobre las distintas riesgos que hay en relación con la crisis climática. Hoy día hay una relación con... Muchas veces se cree que la crisis o los estragos que puede tener la crisis climática pueden pasar a miles de kilómetros, pero claro, ya con el evento del año pasado de la Dana y con la ola de calor que vivíamos año a año, ya se nota que está mucho más cerca. Por ende, yo creo que las personas de nuevo que trabajamos en estudiar la percepción de la crisis climática es muy clave la sensibilización y la alfabetización en términos de que las personas entiendan cuáles son los riesgos reales, las principales problemáticas, ¿no? Y ahora la pregunta que tiene que ver con, con lo que también se hablaba de generar esta participación ciudadana, estos datos que surgen desde bottom-up, ¿no? Como que de abajo hacia arriba. Y rescatar, cuando hablamos de memoria y hablamos como de la emoción o de la carga emotiva que puede tener un hito, como un concepto que tiene un biólogo catalán que es Martí Bodà, que es el conocimiento empírico popular, o como se dice en el sur global, como la cosmovisión que se puede tener de un territorio y que también es importante rescatarla. Ahora, la pregunta, en relación con las soluciones basadas en la naturaleza, no sé si tienen experiencias trabajando ya sea en las islas de calor en la inundación, que nos puedan comentar cómo ha sido recibida por la comunidad o si es que surge desde la comunidad o ha sido más impuesta de una manera más técnica. ¿Cuál ha sido una experiencia que tal vez puedan comentar en modo breve? Gracias. Dices, ¿cómo han sido recibidas estas soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, controversialmente, porque tradicionalmente se tiene la idea de que es mejor, por ejemplo, para que un río pueda cargar más agua o llevar más agua en un momento de inundación, pues lo mejor es dragarlo, ¿cierto? Pero los expertos coinciden en que el dragado pues aumenta la velocidad a la que baja el agua, entonces quizás no va a abarcar, la inundación no va a abarcar un área tan grande, pero el área pequeña que abarca pues va a ser Destruida. Sí, fatal. Lo mismo pasa con los muros de contención, ¿cierto? Aumentan la velocidad a la que el agua va. Entonces, precisamente como tenemos tanta confianza en los artificios humanos y en las soluciones humanas,
pues las personas creen que si no se hacen canales y que si no se draga, entonces es que no estamos haciendo nada, el río está abandonado, ¿cierto? Entonces, en muchas comunidades, hablando con los alcaldes, nos decían, no, es que hicimos este parque, ampliamos la llanura de inundación no sé cuántos metros, entonces yo iba y decía, sí, todo maravilloso. Y luego hablaba con los vecinos y los vecinos decían, es que tienen eso abandonado, está eso ahí tirado, lleno de malezas y de plantas y eso ya no lo cuidan, ¿cierto? Entonces ahí es controversial. Obviamente también hay personas en la comunidad que valoran un montón que haya parques a los lados del río, que haya zonas de inundación, tal, pero pienso que sigue siendo un tema controversial y hasta que no se haga suficiente alfabetización y suficiente como sensibilización, pues no se van a aceptar estas soluciones así. Bueno, yo quizás añadir que, porque he trabajado con el concepto, primero que es un concepto que viene de la academia y que mucha gente que trabaja en ayuntamientos y técnicos no lo utilizan. O sea, nosotros decimos, bueno, mira, un parque es una solución basada en la naturaleza, o un huerto urbano, un techo verde, o yo qué sé, en la ciudad, ¿no? Y ahí yo creo que hay un riesgo de lo que llamamos greenwashing, de cualquier cosa verde es bonito y natural, y no es así. Entonces, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, en la ciudad especialmente, y también en lo periurbano, creo que hay que pensar a una intervención, cuando se hace, ¿qué es lo que se quita? Por ejemplo, yo vivo en Masnou, justo al lado hay el pueblo de Alella, y hay una finca que es la Miralda, que está abandonada y que hay un terreno ahí de una tierra que eran cultivos hace años y ahora está abandonada, pues esto ahora se ve como un terreno vacío. Pues ahí vamos a poner una solución basada en la naturaleza, si ya está la naturaleza, ¿no? O quiero decir que también este imaginario de gestionar y utilizar qué aspectos de la naturaleza nos gustan y nos sirven económicamente, socialmente y de sostenibilidad, y hacer ahí un puzzle y hacer algo nuevo, porque lo nuevo siempre es más bonito, ¿no? Y claro, ahora que hemos hecho un parque, también vamos a construir 500 viviendas al lado y urbanizar. Entonces, ahí creo que hay este riesgo y hay que verlo muy seriamente de no tratar cualquier cosa que sí que puede tener beneficios ecológicos y de adaptación al clima, pero hacerlo de una manera que siempre, ¿no?, con una visión más global y holística, de que si se hace eso, cuáles son las consecuencias, por qué hacerlo, quizás mejor no hacerlo. Quizás mejor hacer como lo que se llama en algunas literaturas académicas como just green enough, o sea, lo suficiente verde, ¿no? O qué tipo de verde también. Es diferente tener un parque casi monocultivo de una o dos especies y tener un terreno con muy alta biodiversidad, pero quizás no se puede acceder de la misma manera o no se puede gestionar de la misma manera. Pues claro, son como equilibras estas cosas, al final, los diferentes beneficios. Sobre eso, bueno, yo soy de Vitoria y Vitoria lleva 3 meses de huelga de jardineros en la ciudad. Entonces, de repente, ha habido una explosión de biodiversidad, insectos, plantas, han aparecido orquídeas que antes no había en parques de Vitoria y ahora hay todo un movimiento de la ciudadanía y de la investigación que quieren hacer un catálogo de por qué existe esta que estamos tan interesados en tener todo perfecto, todas las que a veces hay que dejar a la naturaleza pues, un poco salvaje. Y ahora había muchos vecinos que estaban contentos de pasear por el parque de Arriaga y ver ahí plantas por todas partes, que era bonito. Claro, también aumenta el riesgo de incendios forestales. Y ha habido, bueno, hace 2 semanas, bueno, que hay mucho... bueno, que hay hay que hacer un balance, pero entonces ahora se está abogando porque una vez que acabe la huelga, pues trabajar en un modelo que no sea tan de cortar la naturaleza tanto, sino que medio. Sí. Bueno, yo creo que nos hemos pasado de tiempo. Espero de verdad que hayáis disfrutado de este conversatorio y que nada, que el ciclo va a seguir. Tenemos talleres y la última sesión es el 16 de julio.
a las 6:30 también, y que será abierta al público y habrá una síntesis de todo lo que se ha trabajado en talleres que son más cerrados que se están haciendo estos días. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.